Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, Pioneros Adventistas, ex adventista historicista. Hoy vamos a revisar en el marco de la historia y también en el marco de los eventos deportivos, políticos y sociales que estamos viviendo hoy en día, el cumplimiento de las profecías y el acercamiento de la inminente segunda venida de Cristo. La Biblia nos advertía que la venida de Jesús sería semejante a los días de Lot, como también de los días de Noé. Pero hoy nos vamos a centrar en las características sociales de esta sociedad global que se asemeja a pasos agigantados a las características de los días de Lot y de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver cómo es que la sociedad, tanto cristiana como pagana, hoy están participando de los pecados de Sodoma y Gomorra. Y cómo la mundanalidad se ha introducido no solamente en la Iglesia católica o en la Iglesia pentecostal, sino también en el resto de protestantes, incluyendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se ha unido con Roma en un ataque directo al Evangelio y al mensaje de los tres ángeles, siendo partícipe de los pecados de Babilonia, o siendo parte de Babilonia. La semana pasada, producto de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París, Francia, el mundo cristiano se sintió encolerizado, o avergonzado, o enojado, o atacado, producto de la presentación que hicieron a ciertas personas en los Juegos Olímpicos, en que hubo una clara mofa, un claro ataque, no al cristianismo, como muchos youtuberos están presentando, como lo que hemos vivido la semana pasada en París, en medio de la apertura de los Juegos Olímpicos, fuese un ataque al cristianismo como religión, y en realidad no lo es. Hoy vamos a detallar, con la Biblia y el Espíritu Profecía, que este ataque que están haciendo los LGTB o los progresistas no es a la iglesia cristiana, sino que al Padre y a su Hijo. Quien está siendo atacado es la deidad, la divinidad, conformada por el Dios y Padre nuestro y su Hijo engendrado Jesucristo. Y todas las iglesias y todos los grupos humanos y étnicos o sociales que se unan en rebelión con Satanás, en rechazar el Evangelio compuesto por el Padre que enviaría a su Hijo a salvar al mundo del pecado, todos ellos se unirán en franca rebelión contra Dios y finalmente se unirán en ecumenismo para luchar contra Dios y contra su Hijo y contra el remanente aquí en la tierra que guarda los mandamientos de Dios y tiene, como lo vamos a ver ahora, el testimonio de Cristo, el espíritu de la profecía. Bienvenidos nuevamente, por lo tanto, a este canal. Acompáñenme en oración para pedir al Señor la autorización para hacer este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que la sangre bendita de tu Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos redimas, nos limpies, nos laves y nos salves de todo pecado y de toda maldad. Ahora, Padre, coloca en nosotros mitra limpia y las ropas del Cordero, su justicia y la justicia de los santos, ropas emblanquecidas solamente en la sangre de tu Hijo Jesús. Y te suplicamos ahora que pongas en nosotros tu Santo Espíritu y la autorización para hacer esta labor de proclamar el Evangelio de los tres ángeles a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para que tú seas glorificado y tu Hijo enaltecido, y para que tu pueblo sea edificado y el mundo advertido. Todo esto lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, entonces, hermanos, a este estudio, en el cual comprenderemos que el fin de los tiempos está muy cercano y que Jesús está a las puertas, muy pronto a volver, para destruir a un mundo impenitente y en rebelión contra el Padre y contra su Hijo Jesús.
Entonces, en esta última semana, a través de los noticieros o de YouTube, hemos visto estas diversas imágenes que nos muestran la grotesca burla contra Cristo y contra su Padre. Porque aquel que ataca a Cristo ataca al Padre. Y esto no es un ataque, como dicen muchos, y reitero, al cristianismo, sino al Padre y al Hijo. ¿Por qué digo que no es al cristianismo? Porque el cristianismo de hoy no tiene nada de cristianismo. El cristianismo de hoy no tiene nada de Cristo. No guarda los mandamientos, ni vive en santidad. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que la persecución y el ataque son para el Padre y para su Hijo Jesús y para todos aquellos miembros de la Iglesia de Cristo que salen del mundo y que se apartan del pecado y guardan los mandamientos de Dios y el Evangelio. Y las personas que tienen el carácter de Cristo y que viven en la santidad del ejemplo que Cristo nos legó a través de su vida humana aquí en la tierra, esas personas son seguidoras de Cristo, discípulas de Cristo y perseguidas por Cristo. No por simplemente ser miembros de una iglesia o una denominación o autoproclamarse cristianos, sino, como dice Pablo, por vivir piadosamente o santamente en el ejemplo de la vida de Cristo. Esos cristianos santos son los verdaderos perseguidos, y es por eso que hoy vemos que ningún cristiano y ninguna denominación es perseguida, como si lo fueron los cristianos al principio de la era cristiana hace más de 1000 años a través del Imperio Romano. Hoy vamos a descubrir que las iglesias cristianas, principiando por Roma o el papado, son aquellos que están liderando esta rebelión contra Cristo y contra su Padre. Y dentro de nuestras mismas iglesias cristianas, e incluyendo la iglesia adventista, ya hay pastores, ancianos y miembros de iglesia LGTB, tanto gays o lesbianas. Así que vamos a revisar entonces en profundidad esta temática que nos llevará a comprender que estamos viviendo de igual manera que los días de Lot. Por lo tanto, se acerca la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran parte de las ciudades-estado de Babilonia. Es decir, viene la destrucción de Babilonia, y el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel se unirán para proclamar al mundo la destrucción de este sistema perverso y rebelde contra Dios y contra su Hijo y contra el Evangelio, contra el sábado y su santa ley. Vamos entonces a introducirnos en el estudio mismo de las Escrituras, de la historia, del espíritu profecía y de los eventos actuales, sociales e históricos y políticos que están a nuestro alrededor gritándonos que Jesús ya viene. Entonces, estas alusiones grotescas de las escenas referentes al Evangelio como la última cena y otras imágenes obscenas y llevadas a lo más bajo del ser humano, como una imagen que mostró la abertura de los Juegos Olímpicos, donde aparecían 2 hombres junto con una mujer listos para formar un trío sexual. Eso mucho pudimos verlo, junto con estos dark queens o travestis, hombres disfrazados de mujer, y esta otra mujer excesivamente obesa, disfrazada como si fuese Cristo o un sumo sacerdote, dando una grotesca imagen o perversa imagen o burlesca imagen a la cena del Señor, a la imagen de la cena del Señor. Por lo tanto, esto no es un ataque, nuevamente digo, al cristianismo, porque el cristianismo ni siquiera cree en la Biblia, no se dirigen por la Biblia, sus vidas son tan mundanas como cualquier dark queen que está aquí presente en estas fotos. El ataque es al Evangelio y a la figura de Jesús, y a través de ello un ataque al Padre. Esta rebelión comenzó en el cielo a través de Lucifer, quien atacó la autoridad del Hijo y por lo tanto también la autoridad del Padre, quien había engendrado a su Hijo y que había dado autoridad a su Hijo para gobernar
todo el universo y los mundos creados. Así también el Padre puso a su Hijo para gobernar sobre todos los ángeles, incluyendo Lucifer, y eso a él no le agradó. Y desde entonces comienza la gran rebelión de Satanás o Lucifer contra la autoridad del Padre y del Hijo, y ha venido sumando otros rebeldes, empezando por ángeles y luego por este mundo, por este planeta, la Tierra, y a los hombres. Primero hizo caer a Adán y a Eva, pero se arrepintieron de su pecado. No obstante, Satanás se esforzó inmediatamente por hacer caer al primer hijo de esta santa pareja, Caín. Y luego fue a través de Caín sumando a otros rebeldes que se unieron junto con Caín, junto con Lucifer y con los ángeles caídos, en franca rebelión contra el Padre, contra el Hijo y contra el Evangelio. Posteriormente a la inundación global que se vivió producto del diluvio y la destrucción de todos los rebeldes, de los hijos de Noé, se levantaron nuevos rebeldes, siguiendo el ejemplo de los hombres previos al diluvio, a través de Canaán, de Nimrod y de muchos semitas que se unieron con Canaán y Nimrod en crear ciudades y abandonar la palabra de Dios y los campos. De allí comienza la historia de Babilonia y todo tipo de degradación moral, espiritual y social que se advierten en la historia humana. Por lo tanto, vamos a revisar ahora el comienzo del problema, y para ello tenemos que ir a la Biblia. En primer lugar, vamos a ir a la parte bíblica donde se nos advierte en el Evangelio que la segunda venida de Jesús será idéntica a los días de Lot. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, también como fue los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Para ello, para entender los días de Lot, vamos a introducirnos en los días de Lot narrados en el libro de Génesis. Génesis capítulo 19, versículos 5 al 11. Vamos a comprender a través de la Biblia cómo fueron los días de Lot y vamos a ver cómo esto se repercute en nuestros días, formando así las características y la situación puntual para que Cristo venga. O sea, nuestros días tienen que tener las mismas características sociales e inmorales que fueron mostradas en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra. Y esto está registrado en Génesis capítulo 19, versículos 5 al 11. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo Lot en el versículo 7: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos, los sodomitas, respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa
desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Este texto es muy importante y muy revelador. Nos habla de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, de una cultura totalmente babilónica. Sodoma y Gomorra eran parte de las ciudades-estados de la llanura del Sinar. Eran parte del reino de Babilonia. Por lo tanto, eran ciudades babilónicas. La Escritura nos dice, como pueblo de Dios o como iglesia, en Apocalipsis 18, versículo 4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Y es por eso que nosotros tenemos que salir de este sistema, para que nuestras vidas no se transformen al sistema y nos volvamos enemigos de Cristo. Y eso es lo que lamentablemente le ha ocurrido a las hijas de Lot. Por la demora de Lot de salir de este sistema, sus hijas se vieron corrompidas por la educación y la cultura de Sodoma, así también su esposa por el materialismo. Recordemos que su mujer se convirtió en sal al evocar lo que estaba dejando atrás, que era lo material, que eran sus muebles, su riqueza que quedaban en Sodoma, y pereció con Sodoma. Pero las hijas de Lot huyeron con Lot incluso hasta el campo, llegaron a la montaña y a la cueva. Pero estas jóvenes, habiendo aprendido de Sodoma y Gomorra la cultura y la educación de estos pueblos, tomaron a bien embriagar a su padre y cometer incesto acostándose con él para tener relaciones sexuales. Y de ellas nacieron las peores naciones enemigas de Dios, de Cristo y del pueblo de Israel o de la iglesia, que fueron Amón y Moab, producto del incesto y de las actitudes sodomíticas de las hijas de Lot. Que no sea tarde para nuestros hijos, para nuestras familias, el que tú y yo salgamos de Sodoma y Gomorra, es decir, de las ciudades y del sistema. Luego encontramos Romanos capítulo 1, versículos 18 al 28, donde se nos va a hablar de cómo los hombres antes del diluvio y posterior al diluvio fueron degradándose como seres humanos en su moral y en su sociedad. Y la respuesta a esta degeneración del hombre, o el motivo a esa degeneración, es por haber abandonado al Padre y al Hijo y al Evangelio. Los egipcios, como así los babilonios, tenían un conocimiento primitivo del Padre y de su Hijo a través del testimonio recibido por medio de Noé, padre de todos los hombres, posterior al diluvio. Los egipcios tenían un conocimiento de un dios llamado Ta, que tenía un hijo llamado Atum. Estos dioses primogenios del universo fueron los que crearon a todos los demás dioses, lo que nosotros llamamos ángeles, y los mundos no caídos. Fueron los que crearon la tierra, según los egipcios, en su religión más primitiva. Pero al avanzar las eras, los egipcios y los babilonios fueron abandonando las doctrinas que habían aprendido de su padre Noé, de Sem, Cam y Jafet, para ir introduciendo tradiciones y teorías filosóficas que los hombres, en su falsa ciencia, comenzaron a adherirle al relato que Dios les había revelado a través del santo hombre llamado Noé, y también de Sem, sumo sacerdote del Dios Altísimo e hijo primogénito de Noé. Así que toda esa verdad del Evangelio revelada por Dios a través de Noé y de Sem, estos hombres post-diluvio la olvidaron, igual que los hombres antes del diluvio, por injerencia de Caín y sus hijos. Romanos capítulo 1, entonces, en los versículos 18 al 28, nos narra cómo los hombres antes del diluvio y posterior al diluvio, y los hombres de ahora, están todos en franca rebelión contra Dios, y por lo tanto, al actuar de la misma manera en que actuaron los hombres antes del diluvio y postdiluvio, los hombres de hoy van a incurrir en el mismo pecado y por lo tanto en el mismo resultado, en la ira de Dios
contra esta sociedad rebelde, degradada y degenerada. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 28 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pero también los mandamientos y la ley de Dios son la verdad. Salmo 119, versículos 141, 142, 151 y 152. Pero también esos textos nos dicen que el testimonio de Dios, las profecías son la verdad. De manera que cualquier cristiano que no está estudiando profecías o que no acepta los mandamientos de Dios, está en riesgo de caer en la misma rebelión de Lucifer y de los hombres antes del diluvio y postdiluvio, es decir, de convertirse en Babilonia. Porque Elena G. de White, en el Conflicto de los Siglos, capítulo 39, nos dice que Babilonia es toda iglesia que rechazó la luz que Dios les envió del cielo. Y esa luz o evangelio, esas buenas nuevas, están compuestas por mandamientos y profecías. Así que cualquier cristiano o adventista que no está estudiando la totalidad del evangelio o está desechando algún punto de la verdad, llámese profecías o mandamientos, o la totalidad del evangelio, se está uniendo en rebelión junto con Nimrod y junto con los hijos de Canaán y los hijos de Sem, que se rebelaron contra Dios y contra la iglesia, contra Noé y contra Sem, para irse unidos a construir ciudades y vivir como el mundo en deleites y pecados. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Entonces aquí tenemos, en estos primeros versículos del capítulo 1, versículo 18 al versículo 21, tenemos que los hombres se creyeron sabios, se creyeron inteligentes, confiaron en la sabiduría humana y no en la revelación del divino, de Dios el Creador, y manifestaron desapego a Dios, manifestaron rebelión contra Dios, y también manifestaron una falta de agradecimiento a Dios. Muchos de ellos siguieron creyendo en Dios, pero no querían aceptarle, o querían creer en Dios a su propia manera, sus propias ideas, y comenzaron a construir un falso Dios en sus mentes, no dejando de creer en Dios, pero no queriendo obedecer a Dios, ni recibir su palabra. Así comenzaron a engañarse a sí mismos, y comenzaron a inventar imágenes de Dios a semejanza de los hombres, y comenzaron a creer que Dios era como los hombres, y los hombres comenzaron a darle características humanas a Dios, y finalmente abandonaron la creencia de un Dios universal o cósmico para comenzar a adorar a los hombres, que tenían características de semidioses, como Noé, Sem, Cam y Jafet, o sus hijos, como Asur. Los asirios, el gran imperio asirio, comenzó a adorar como Dios a Asur, que no era un dios, sino que era un semidios, un hombre descendiente directo de Noé y de Sem. Así que estas tribus semitas que se babilonizaron y que rechazaron la revelación de Dios dada por su abuelo Noé y por su padre Sem, sumo sacerdote de Jehová,
estos semitas se unieron en rebelión contra el Evangelio junto con los babilonios o los cananeos, adoptando la cultura babilónica y las deidades babilónicas. Y así ellos comenzaron a adorar a Asur, quien era nieto de Noé e hijo de Sem, un hombre, y con ello nace el panteísmo y el espiritismo moderno. Sigamos entonces versículo 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Comenzaron a hacer imágenes humanas de Dios. Empezaron a hacer estatuas de Dios para adorarle, y le dieron características humanas a la imagen y la semejanza de Dios, a quien nadie ha visto jamás. Y los hombres comenzaron a pensar de que Dios era como los hombres, y le comenzaron a atribuir características humanas al carácter de Dios. Y así comienza la idolatría y la decadencia humana en la cultura babilónica y egipcia. Y luego de ello, los egipcios comenzaron a adorar a los animales como los chacales. Y eso nosotros tenemos evidencia a través de la historia y de los jeroglíficos. Y esto es lo que nos dice la Biblia en el versículo 23, el que nos narra la historia de Egipto, cuando comenzaron a adorar ya no solamente a hombres, sino a los animales, igual que la India. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Entonces aquí está la historia tanto de la India como de Egipto, y también de Babilonia, que al abandonar la creencia en el Dios eterno, en el Dios verdadero, y al rechazar su revelación o su palabra, se transformaron en Babilonia, en mundanos y en enemigos de Dios, del Padre y del Hijo y del Evangelio. Y así comenzaron a levantarse los primeros anticristos, pero también las primeras sociedades degradadas y degeneradas. Cuando los hombres comienzan a colocar como ejemplo o como norma a otro hombre, y luego comienzan a mirar como divinidad a los hombres, y luego a las criaturas como las aves o los animales, el hombre ya no está mirando hacia arriba, ya no tiene una norma alta a quien mirar y en quien ser transformado, sino que ahora comienza a mirar a sus pares, a otros hombres, tan degradados como él, o tan pecadores como él, o aún peor, a mirar como deidad o divinidad o de objeto de adoración a criaturas como los animales, como los chacales, como los perros, como las aves. Y eso va a llevar finalmente a que la ley de la contemplación, en que uno se transforma en lo que contempla, esta ley lleve finalmente a la degradación del hombre, no a una mente divina, sino a una mente animal. Todo lo que estamos viviendo hoy en día y lo que ha ocurrido con la abertura de los Juegos Olímpicos y todo este movimiento LGTB fuera y dentro de la Iglesia, es porque la Iglesia y la sociedad han decidido abandonar el Evangelio, los mandamientos de Dios y vivir en pecado, levantándose en rebelión junto con Satanás contra el Padre y contra su Hijo, contra la revelación de Dios a través de Cristo y del Evangelio. Dice acá, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias significan deseos carnales. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que se deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Aquí se menciona que las mujeres abandonaron el uso natural y se entregaron en lascivia mujeres con mujeres. Eso recibe el nombre de lesbianismo. El nombre lesbianismo viene de Grecia y de una isla llamada Lesbos, donde existía una sociedad de mujeres que rechazaban o despreciaban a los hombres y mantenían relaciones solamente entre ellas, entre las mujeres. Ahí vemos el origen de las doctrinas del feminismo moderno, en que se ataca la figura del hombre. Ahora, ¿por qué el feminismo ataca la figura del hombre o del patriarcado? ¿Por qué vemos que el feminismo y el movimiento LGTB y los movimientos marxistas y comunistas atacan a las sociedades patriarcales? Es muy sencillo, porque esto es un ataque no al cristianismo, como dicen muchos youtuberos a través de estas imágenes que hemos visto de los Juegos Olímpicos, sino que es un ataque al Padre. Todo el sistema del universo ha sido impuesto por el Padre, el Dios creador de todo, de quien proviene todo, incluyendo el Hijo engendrado Jesucristo. Por lo tanto, esto no es un ataque a un templo o a una denominación, sino que es un ataque al patriarcado, y el patriarcado es el Padre con su Hijo Jesús. Así que les vuelvo a decir que esto no es un ataque a una denominación o a la iglesia cristiana o a la religión cristiana, porque los mismos cristianos son parte de la mundanalidad y de los anticristos. De hecho, el anticristo es cristiano, el papado es el anticristo, y todos los cristianos que sigan el ejemplo del papado, rechazando el evangelio y uniéndose con Roma o con el Estado o con el mundo, se convierten en anticristos. Por lo tanto, los enemigos de Cristo mayormente no están en el mundo, sino dentro de la iglesia cristiana. Esto no es un ataque al cristianismo, porque el mismo cristianismo ataca a Cristo y al Padre, y al Evangelio, a la ley y al sábado, e incluso a los testimonios, a las profecías. Ningún cristiano hoy guarda los mandamientos ni el sábado, y ningún cristiano hoy obedece a las profecías, o predica profecía, o entiende las profecías, o está atento a las profecías. Ningún cristiano hoy tiene como norma de vida la Biblia, al contrario, sino que se guían simplemente por las tradiciones de los pastores, que mayormente son jesuitas infiltrados en las denominaciones protestantes, para llevar a los protestantes de vuelta al paganismo por medio de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de su anticristo, el Papa, el falso Cristo. Y es por eso que vamos a ver ahora en más cómo la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica, el Papado y aún los adventistas del séptimo día están unidos con la ONU y con los imperios globales para luchar contra Jesús y contra el Padre, contra el patriarcado. Y es por eso que la Iglesia Adventista se está introduciendo toda la Agenda ONU 2030 y por ende tenemos todo el ingreso de las políticas y filosofías feministas y también LGTB dentro de la Iglesia Adventista y están siendo totalmente promovidas por pastores como Alejandro Bullón, entre otros, siguiendo así el ejemplo de Roma y del Papa Francisco, que además es jesuita, comunista y marxista. Así que Dios entregó a la humanidad o entrega a la humanidad a un carácter desvergonzado y a un espíritu degenerado y de degradación. ¿Por qué? Porque los hombres no quisieron retener a Dios para adorarle y para obedecerle. Y es por eso que el Señor se retira de sus criaturas y las deja al abandono, retirándoles su espíritu o su naturaleza divina, y los hombres quedan expuestos al poder de Satanás, quien los va a degenerar y los va a degradar, como él mismo y los ángeles caídos ya están degenerados y degradados. Ahora, muchas de estas personas se unen a esta rebelión por verdadera ignorancia, y muchos de esos actores o modelos que pusieron esta puesta en escena en París son verdaderos ignorantes, y muchas personas que atacan a Cristo, al Padre o al Evangelio a través de puestas en escenas como estas son verdaderos ignorantes. Muchos jóvenes y mujeres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que viven una vida licenciosa
y que han tomado la decisión de amar a personas de su mismo sexo, son jóvenes que están totalmente en la ignorancia y en el engaño. Merecen todo nuestro respeto como personas y seres humanos, pero no aceptamos sus actitudes ni sus acciones sodomíticas. Muchos de nosotros tenemos amigos, familiares e incluso conocidos dentro de la iglesia que practican la sodomía. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en presentar este tipo de temas, porque podemos herir profundamente las susceptibilidades de las personas que nos rodean. Pero tenemos que levantar la verdad con el tacto y el carácter de Cristo, para que esas personas que queremos y amamos sean reconvenidas y advertidas de que están en ignorancia y en rebelión contra Dios. Ahora, ¿por qué todo esto ocurrió en París? Porque en la apertura de los Juegos Olímpicos, los organizadores de un evento deportivo concluyeron que podían hacer propaganda política introduciendo la Agenda ONU 2030 y la Agenda LGTB. Esto es porque toda la sociedad e incluso el deporte está compenetrado con la Agenda 2030 y todos los estamentos de la sociedad, llámense deporte, política, cultura, Hollywood y también la religión, deben someterse al Papa de Roma, al emperador, a Nimrod, al faraón, al adorador de Lucifer per se, al representante del diablo en la tierra, para guiarlos a la rebelión contra el Padre, contra el Hijo, contra el Evangelio, contra la ley de Dios, es decir, contra el gobierno de Dios y su autoridad, y contra su santo sábado, que es la marca y sello de la creación de Dios, para imponer una falsa ciencia en que le hacen creer al hombre que proviene del mono o de una bacteria, quitándole así su origen divino y llevándolo a creer que es meramente un animal o un mono, y así empujándolo a la degradación y a la degeneración que hoy nosotros vemos. Entonces hacen creer al hombre que el hombre no es un ser divino, sino más bien un ser animalesco o una bestia que actúa por instinto y no por conciencia en el espíritu. De esa manera, a la gente le eliminan su parte divina o espiritual y solamente la mantienen en su naturaleza carnal o material. Y desde ese punto el diablo, a través del pecado y de la mentira, comienza a degradar la mente y a degenerar a las personas que se han propuesto olvidar a Dios y no obedecer al Evangelio. Por lo tanto, aquí estamos más que para juzgar o criticar o condenar a las personas que están bajo esta condición. Este video va en busca de advertirles y abrirles los ojos, no solamente al mundo LGTB fuera de la iglesia, sino también a un gran mundo LGTB que está dentro de la iglesia, y no solamente en la iglesia católica o pentecostal, sino mucho más en la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo remanente de Dios en la tierra, pero que lamentablemente, producto de la infiltración jesuita del paganismo, se ha convertido en otra más de las hijas de la ramera. Pero repito la pregunta, ¿por qué en París ha ocurrido esto? ¿Por qué no ocurrió en los Juegos Olímpicos anteriores? ¿Por qué no ocurrió en Pekín? ¿Por qué no ocurrió en Londres? ¿Por qué ocurre ahora en París? Vamos a ver por qué. Así que los invito, además de estudiar la Biblia, que vamos a estudiar ahora en Apocalipsis capítulo 11, también vamos a estudiar algo de historia contemporánea que nos ayudará a comprender por qué en Francia y puntualmente en París estamos viendo estas escenas totalmente grotescas en que se ataca a Cristo, al Evangelio y al Padre. París, Sodoma y Egipto. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10, donde se profetiza la Revolución Francesa que ocurrió en el siglo XVIII. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 10. Y esto nos ayudará a comprender por qué los franceses se rebelaron contra el Estado y contra el sistema establecido hasta entonces, y destruyeron las iglesias, y por ley manifestaron que Dios no existe. Es el único país en la tierra que es ateo por ley o por constitución.
Apocalipsis capítulo 11 versículos 7 al 10. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quiénes son ellos? El Nuevo y el Antiguo Testamento, los dos testigos. Y estos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, venían de hacer su obra predicadora durante la Edad Media, lo que la Biblia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, nos habla de los 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses, que corresponde a el reinado del papado durante la Edad Media, durante 1260 años. Y este gobierno duró hasta el año 1798, cuando el papado fue herido mortalmente por el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, en medio de la Revolución Francesa. Y todo esto fue manejado por la masonería, por los Illuminati que manipulaban la masonería, y también los jacobinos, que son hoy en día los comunistas, y los jesuitas, que estaban infiltrados en Francia. Estos grupos o estas sociedades secretas y oscuras, satánicas, atacaron el sistema gobernado por la Iglesia Católica en Francia, cosa que luego comienza a suscitarse en el resto de países europeos. Y así se le da una herida mortal al Papa, en que se le quita su poder medieval, y los países comienzan a desarrollarse en forma libre del papado, y comienzan a erigirse repúblicas, donde antes teníamos imperios o reinos, y comienzan a morir las monarquías, y comienza así a cambiarse el antiguo sistema feudal y monárquico por lo que tenemos hoy en día en una sociedad moderna y republicana, pero que lamentablemente, cumpliéndose la profecía en que nos dice la Biblia que esa herida mortal que sufrió el papado iba a ser sanada, todos los sistemas sociales globales, todas las naciones y todas las repúblicas, al sanarse la herida mortal del Papa, están retornando a ese sistema monárquico e imperial que gobernaba el mundo, sobre todo Occidente, en la Edad Media, por injerencia del Papa de Roma, el emperador, el anticristo. Así que los comunistas, los marxistas y todos los progresistas, incluyendo los LGTB, están volviendo al mundo hacia la Edad Media para sanar la herida al papado. Muchos LGTBs, que muchos de ellos son ateos, no saben que están siendo usados por el papado para devolverle al Papa su poder antiguo que tenía en la Edad Media, poder político y religioso para gobernar la vida de los hombres en esta tierra, haciéndose pasar por Dios para reinar sobre cada individuo en este planeta y obligar a las personas a ser católicas y a obedecer las tradiciones de una iglesia apóstata y rebelde y pagana como el catolicismo y el Papa de Roma, el anticristo. Así que muchos comunistas, muchos marxistas y muchos homosexuales, incluso siendo ateos, están siendo usados por el papado y por el catolicismo para recuperar el poder que tenían en la Edad Media. Todo esto se está haciendo para ello, porque el mayor enemigo de Cristo y del Padre y del Evangelio, de la ley y del sábado en este planeta, no son los ateos, ni los mundanos, ni Babilonia ni Egipto, sino el Papa de Roma, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes que están formando la imagen del papado junto con la Corporación Adventista. Todas estas denominaciones, por amor al dinero y por amor al mundo, han abandonado el Evangelio y se han unido con Babilonia en la búsqueda de riquezas en esta tierra, desechando el Evangelio de Cristo que les habla de un mundo mejor en el universo. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10. París, Sodoma y Egipto. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por lo tanto, esto es una guerra contra los dos testigos, contra el Nuevo y el Antiguo Testamento, contra el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, la revelación del Padre. Entonces, el versículo 7 de Apocalipsis 11 dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los dos testigos, contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, contra el Evangelio, contra Cristo y contra el Padre.
Y esta guerra que harán es aquella que comenzó con la Revolución Francesa, porque esta bestia que sube del abismo es el espíritu revolucionario bolchevique que llevó a la destrucción del sistema antiguo en el que gobernaba el papado y la Iglesia Católica en Europa. Todo ese establishment fue eliminado, todo ese status quo fue eliminado y desarraigado de Europa a través del comienzo de la Revolución Francesa, que fue llevado adelante por un espíritu que subía del abismo. El abismo significa la tierra en desorden o sin la presencia de Dios o en oscuridad. Por lo tanto, en una sociedad sin Dios, lo único que vamos a encontrar es desorden, oscuridad y tristeza, pecado y violencia. Y eso es lo que se presentó en la Revolución Francesa. Y ese espíritu era propio de Satanás, el destructor. Y la bestia es un poder humano, político, que gobierna tanto lo civil como lo religioso. Así que aquí vemos una bestia que sube del abismo, del desorden, donde la presencia de Dios no está, de las tinieblas humanas, de la degradación social, de allí, de una sociedad totalmente degradada, rebelde contra Dios y totalmente pecadora, es que encontramos la aparición de este sistema de gobierno que surge del desorden humano, de las tinieblas humanas, de donde no está la presencia de Dios en medio de los hombres. Es por eso que esta bestia sube del abismo, de una sociedad en confusión, en una sociedad desarraigada de Dios y del Evangelio, y en franca rebelión y degradación y degeneración. De allí, de una situación tal, es que surge el comunismo y la Revolución Francesa, que después se traspasa a Rusia con la Revolución Bolchevique, la Revolución Zapatista en México y todas las revoluciones que han ocurrido en el siglo XX y siglo XXI en América Latina, como también en Europa y en el resto del mundo, incluyendo la Revolución Sandinista en los años 70 en Nicaragua, liderada por los jesuitas. Todas las revoluciones sociales que se producen en este mundo son lideradas por los jesuitas de Roma para destruir aquellas monarquías o repúblicas que no se sometan al Papa de Roma y a la agenda de éste, para gobernar el mundo. Leamos entonces el texto que estábamos estudiando de Apocalipsis 11, versículos 7 al 10, que nos habla de la aparición del comunismo y la Revolución Francesa a través de los jacobinos. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que esta guerra no es contra una iglesia, sino contra el Padre y contra el Hijo y contra su palabra, el Evangelio compuesto por los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso fue lo que la misma Iglesia Católica persiguió en la Edad Media y por lo cual se le dio muerte a una gran cantidad de protestantes que salieron de la Iglesia Católica al descubrir la verdad del Evangelio. Verso 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente, no literalmente, sino espiritualmente, es llamada Sodoma y Egipto. Así que París, la capital de la revolución, la capital de los jacobinos, la capital del progresismo global y del comunismo global en Occidente, se le llama en la Biblia espiritualmente Sodoma y Egipto. Y ahora procederemos a entender estos símbolos y por qué se le identifica a París como Sodoma y Egipto en medio de la Revolución Francesa. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todo en forma espiritual, no literal. Por lo tanto, aquí no está hablando de Jerusalén, donde Cristo fue literalmente crucificado, sino que está hablando donde fueron asesinados miles de cristianos y a través de ello se persiguió a Cristo. El que le hace un mal a la iglesia, se la hace a Cristo. El que ataca a la iglesia o al Evangelio o a la Biblia, ataca a Cristo y al Padre. Así que la Iglesia Católica y los franceses, 100 años antes de la Revolución Francesa, llevaron a cabo una de las fechorías máximas que Occidente
tenga conocimiento y que se ha querido ocultar a través de los libros de historia, lo que se llamó la matanza de San Bartolomé, donde muchos hugonotes y muchos protestantes franceses fueron arrasados y muertos por los católicos de Francia, por orden e injerencia del Papa de Roma, del Anticristo. Así que, hermanos, estamos viendo cómo la historia nos muestra que no es un ataque al cristianismo lo que hemos visto a través de las imágenes la semana pasada en París con la abertura de las Olimpiadas, sino más bien que todo esto está siendo orquestado por el mismo de siempre, por el Papa de Roma, que se levanta contra el Padre y contra el Hijo, contra su ley, contra su sábado y contra el Evangelio, el Anticristo. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, estos 2 profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenían atormentado a través del Evangelio y la denuncia que éste hace al mundo, los tenía atormentados a toda esta sociedad de hombres perversos y rebeldes. Por lo tanto, encontraron en la destrucción de la matanza de San Bartolomé la posibilidad de acallar a los protestantes y al Evangelio y a Cristo. Y después, a través de la Revolución Francesa, destruir todo vestigio del Padre, del Hijo y del Evangelio y del cristianismo en Francia, en Europa y en todo el mundo, que es lo que estamos viendo hoy, y es a lo que responde esta situación grotesca que se presentó por medio de los organizadores de los Juegos Olímpicos el viernes pasado en París. Esto no es más que la abertura pública de los poderes fácticos de este mundo en rebelión contra el Padre y contra el Hijo. Es la rebelión de los poderosos, de los magnates, de los grandes empresarios y de los grandes estadistas de esta tierra contra el Padre, contra el Hijo y contra el Evangelio y su santa ley y su santo sábado. Y todo esto terminará con la marca a la bestia o con la imposición de la ley dominical, en que se le va a obligar a moros y cristianos a guardar el día de reposo que el papado ha impuesto en favor de Satanás y en desmedro de Cristo y del Evangelio. Vamos ahora a revisar en relación a lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10, sobre la Revolución Francesa en la Biblia. Vamos a leer ahora El conflicto de los siglos, libro legado por Dios a través de su mensajera Elena G. de White a la Iglesia Adventista y a todo el mundo, donde Dios nos va a profundizar a través del Espíritu Santo la historia relacionada con la Revolución Francesa y su parte en Apocalipsis capítulo 11. Dice así: El conflicto de los siglos, página 308, párrafo 3 en adelante. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre del pecado, es decir, del papado. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, el comunismo, hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida
venido de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 al 11, el conflicto de los siglos, páginas 308, párrafo 3 y página 309, párrafo 1. Continuando la lectura del conflicto de los siglos, dice la pluma inspirada: esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Sir Walter Scott, Life of Napoleón Bonaparte, tomo 1, capítulo 17. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirán habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Blackwood's Magazine, noviembre de 1870, El conflicto de los siglos, página 312, párrafo 3. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura del Sinar, Sodoma y Gomorra. Y el historiador presenta juntos el ateísmo representado por Egipto. Recordemos que Egipto declara no conocer a Dios, y eso es ateísmo. Estoy hablando de los tiempos en que Faraón se encuentra junto con Moisés, y Faraón niega a Dios, y eso es ateísmo. Y es por eso que a Francia y a París se lo simboliza como Egipto, por el ateísmo, ya que por legislatura negaron la existencia de Dios, pero también se le denomina Sodoma, y eso es por su degradación moral y por su degeneración. Dice, Francia presentó también las características que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura del Sinar, Sodoma y Gomorra. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio, que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que la de la degradación del matrimonio. Sofía Arnault, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Scott, tomo 1, capítulo 17, El conflicto de los siglos, página 313, párrafo 1. Entonces tenemos que Francia
y puntualmente París, es la clave en toda la degeneración y las políticas progresistas que hoy están inundando la sociedad civil y religiosa a nivel global. Y de París sale todo el comunismo, todo el progresismo y todas las ideas LGTB y desviadas. Y es por eso que vemos este ataque, repito, no al cristianismo, sino al Evangelio, al Padre y a su Hijo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos que se realizan hoy en París. Pero París no es ahora la capital del progresismo, lo ha sido desde la Revolución Francesa, y tenemos a hombres homosexuales que, huyendo de sus países cristianos, se escondieron en París para vivir sus vidas oscuras y degeneradas libremente. Así que encontramos los casos de dos escritores que son figura de la homosexualidad en estos tiempos modernos, Rimbaud y Oscar Wilde, quienes en Francia encontraron la oportunidad de vivir abiertamente su homosexualidad y escribir textos ligados al progresismo y a la agenda LGTB que está siendo proyectada hoy en día en la sociedad global. Encontramos también en París a una mujer nacida en 1908 y muerta en 1986, a quien el progresismo y la agenda LGTB le debe mucho, y sobre todo el feminismo. Estamos hablando de Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, Simone de Beauvoir, de donde los comunistas, los marxistas, las feministas y los LGTB están sacando sus políticas, y es donde estos organizadores de las Olimpiadas en París se inspiraron. Simone de Beauvoir. Conozcamos un poco sobre esta intelectual satánica. Simone de Beauvoir, París, 9 de enero de 1908. Muerte, 14 de abril de 1986. Conocida como Simone de Beauvoir, fue una filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Autora de novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, es considerado como un clásico ineludible en la historia del feminismo. Su pareja fue el filósofo Jean-Paul Sartre, otro hombre también muy conocido. De Beauvoir tuvo también un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Así que la idea del aborto libre a nivel mundial viene de Francia y del trabajo filosófico de Simone de Beauvoir y de su esposo Jean-Paul Sartre. De Beauvoir tuvo también un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Con Halimi fundó el movimiento Choisir y fue una de las redactoras del manifiesto de las 343, firmado por mujeres de la política, la cultura y distintas áreas de la sociedad francesa, como la escritora Marguerite Duras, la abogada Gisèle Halimi o las cineastas Françoise Sagan, Jeanne Moreau y Agnès Varda, reconociendo haber abortado, publicado el 5 de abril de 1971 por la revista Le Nouvel Observateur. También esta mujer, junto con su esposo, recibieron acusaciones por abuso sexual. Beauvoir era bisexual y estuvo con varias mujeres durante su vida, aunque algunas de estas relaciones fueron controvertidas. En su libro Mémoires d'une jeune fille d'Éranger, la autora francesa Bianca Lamblin reveló que Beauvoir explotó sexualmente de ella cuando era su profesora en el Liceo Molière. Tanto Beauvoir como Sartre, su esposo, habrían manipulado y abusado de Lamblin durante este periodo. Lamblin escribió su libro como respuesta a la publicación póstuma de Sartre, Lettres au castor et à quelques autres.
donde alega que se refieren a ella por el seudónimo Louise Bédrine. En 1943 se despidió a Beauvoir de su puesto como profesora cuando se le acusó de seducir a la estudiante Nathalie Sorokin, de 17 años, en 1939. Los padres de Sorokin levantaron cargos legales contra Beauvoir y se le revocó su licencia para enseñar en Francia, aunque subsecuentemente se le reinstauró. En su libro La force de la guerre, Beauvoir describió su relación con Sorokin como solo de amistad. Posteriormente, Sorokin, Lavlin y la actriz Olga Koziakiewicz declararon que sus relaciones con Beauvoir y Sartre las dañaron psicológicamente. Así que vemos de dónde proviene toda esta inmoralidad del progresismo cuya capital es París. Y es por eso que en París, en la apertura de los Juegos Olímpicos, no se atacó al cristianismo, sino al Padre y al Hijo y la autoridad de Cristo para gobernar al mundo. Y sobre todo se está atacando el Evangelio y la ley de Dios, para imponer una ley falsa en que se le permitirá al hombre vivir como él quiera. Y eso es lo que Satanás quiere, que el hombre peque y así asegurarse una gran cosecha de hombres para su reino de la muerte. El que odia a Cristo ama la muerte. Sigamos leyendo un poco más de esta mujer perversa llamada Simone de Beauvoir, que es una de las filósofas e intelectuales más recurridas por el mundo progresista, comunista y marxista en nuestro tiempo, hoy en día. Edad de consentimiento. Artículo principal, petición francesa contra las leyes de edad de consentimiento. Y esto está ocurriendo en nuestros países hoy en día. Esto ya se vivió en París, en Francia, y hoy en día se está viviendo en el resto de Occidente, en donde se quiere hacer leyes para que los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños o menores de edad sin ir a la cárcel. Artículo principal, petición francesa contra las leyes de edad de consentimiento. En 1977, Simone de Beauvoir, junto a otros intelectuales franceses, incluyendo nombres tan prominentes como Louis Aragon, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Leiris, Alain Robert-Grillet, Philippe Solers, Jacques Rancière, Jean-François Lyotard, Francis Ponge y varios doctores y psicólogos firmaron una petición al Parlamento francés cuestionando varios artículos de la ley de edad de consentimiento y su coherencia con el caso en concreto. La carta fue redactada por el escritor Gabriel Matzneff. En esa carta abierta pidieron la liberación de 3 hombres, Bernard de Jaguer, Jean-Claude Galien y Jean Burckhardt, quienes llevaban 3 años en prisión preventiva acusados de tener relaciones sexuales con menores de 15 años. El comunicado fue publicado por el periódico Le Monde el 26 de enero del año 1977. La petición argumentaba sobre la contradicción que presentaba la legislación francesa por cuanto a los 13 años una menor ya recibía la píldora por parte del Estado e incluso desde esa misma edad se consideraba la responsabilidad penal adolescente, pero no consideraba igualmente capaces de discernimiento a estos menores cuando se trataba del consentimiento sexual. Y esto es lo que vemos hoy en día, que se quieren hacer leyes o eliminar leyes que impidan que los adultos mantengan relaciones sexuales con menores de edad. Y esto también se está introduciendo a través de la educación. En nuestros colegios se está sexualizando a nuestros niños. Y es por eso que nosotros los cristianos y los adventistas tenemos que sacar a nuestros hijos de estos colegios y educarnos nosotros mismos a ellos. Y ni siquiera podemos colocarlos en las iglesias adventistas, porque si usted cree que esto es un problema del mundo o de la gente mundanal que no es cristiana, está muy equivocado, porque todo este problema proviene primeramente
de las iglesias cristianas y puntualmente de la iglesia adventista. Sodomía en la iglesia. Aquí vemos la fotografía de un pastor adventista que hace un poco de años atrás se manifestó como bisexual o como gay. Y es pastor de la iglesia adventista. También supimos años atrás que en Estados Unidos, en un templo adventista, se colocó como anciano a un hombre travestiado, a un travesti. Y también sabemos la presencia de muchas lesbianas e incluso pastoras lesbianas dentro de la iglesia adventista. Todo esto es producto de que la ONU ha entrado en la iglesia adventista junto con los jesuitas de Roma. Y esto está produciendo un ataque contra el Padre y contra el Hijo dentro de la iglesia adventista que se manifiesta en la falsa doctrina de la Trinidad. Y es por ello que están atacando el Evangelio y están colocando un Dios falso, ideado por la filosofía humana. Y el resultado de rechazar la revelación verdadera de Dios, del Padre y del Hijo, será la misma que tuvieron los babilonios y los egipcios en tiempos ancestrales. La degradación de la sociedad que ha rechazado la revelación de la palabra de Dios, como la iglesia adventista desde 1888 y de los cristianos desde que rechazaron el Evangelio. Vamos a ver el caso de Salomón, rey de Israel, que rechazó el Evangelio y la revelación de Dios. Salomón, texto tomado del libro Profetas y Reyes de Elena G. de White, página 39, párrafo 1 en adelante. Dice así la pluma inspirada: tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza, igual que la iglesia adventista e igual que la iglesia cristiana de hoy. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes, cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El dinero, que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Y esto está haciendo el cristianismo en general y la iglesia adventista puntualmente. No están gastando el dinero de nuestros diezmos en la proclamación del Evangelio y en la mantención de nuestros hermanos que no desean quebrantar el sábado, sino que están utilizando el dinero en la inversión en empresas mundanas como McDonald's, en las armas e incluso en el aborto. El dinero, que debería haberse considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Y eso es exactamente lo que la iglesia adventista en su conjunto está realizando. Al malgastar dinero en ostentación a través de grandes templos, se están olvidando de ayudar a los pobres y de llevar el Evangelio a todo el mundo. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así que ahora Salomón, además de comenzar a pervertir el Evangelio, comienza a degradarse como persona y comienza a perder la moral que recibió como herencia de su padre y a través de Israel y del Evangelio. Y también está desarrollando características marxistas y fascistas, en que se levanta como único poder, como el Supremo Estado, y comienza a elevar gravosas contribuciones, es decir,
comienza a demandar el pago de impuestos, igual que los estados comunistas y socialistas o fascistas. Repito, al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y exacciones. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. Y es por eso que nos están levantando los tributos o nos están levantando el precio de nuestros impuestos, para que los políticos y los reyes sigan viviendo en sus lujos. Y la gente, ignorantemente, como becerros y como corderos, siguen a estos líderes que los engañan. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Cristo. Aún los pobres son engañados en la ignorancia por no reconocer a Dios como su Creador y Salvador. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El pueblo empezó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributara a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. Y eso está pasando con todos los políticos de este planeta y sobre todo de Occidente, que se están convirtiendo, igual que Salomón, en déspotas y en tiranos, y están subiendo los costos de la vida a través de los impuestos para que ellos puedan seguir viviendo en sus placeres y en su secta política, en su casta política. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer mujeres hermosas y atractivas de Egipto, Fenicia, Edom y Moab, y muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban por centenares. Su religión se basaba en el culto de los ídolos, y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba sus deberes hacia Dios y su reino. Y así muchos adventistas están vislumbrados más bien por la belleza de las mujeres del mundo que por la belleza de nuestras hermanas, y van detrás de las mujeres del mundo para casarse con ellas. Y también las hermanas detrás de hombres del mundo, dejando de lado a los santos de la iglesia. Y ese fue el peligro, y ese fue el error, y ese fue el pecado que cometieron los hombres antes del diluvio, cuando los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y se casaron con ellas, y el pueblo de Dios, la iglesia, terminó apostatándose a la usanza del mundo. Y eso mismo le ocurrió a Salomón, y es lo que le está ocurriendo hoy al cristianismo en general y puntualmente a la iglesia adventista del séptimo día. Profetas y Reyes, páginas 39, párrafo 2 y 40, párrafo 2. Siguiendo la lectura dice: sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente le indujeron a participar de su culto. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía, y llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 5. Profetas y Reyes, página 40, párrafo 3. Es muy interesante que aquí se nos diga o se haga alusión a Primera de Reyes, capítulo 11, versos 4 y 5, donde se manifiesta que Salomón adoró a los dioses de Babilonia y sobre todo a Astarot. Pero Astarot era un dios demonio
que tenía una dualidad, podía ser hombre o mujer, es decir, Astarot es bisexual. Y esa bisexualidad la demuestran todos aquellos que están en la magia, es decir, todos aquellos que trabajan de magos y actúan por el poder de Satanás. Para tener más poder y para lograr un poder mágico mayor, ellos tienen que hacer ritos sodomíticos y tener prácticas homosexuales. Muchos magos famosos que aparecieron en la televisión a principios de este siglo, en la primera década del año 2000, como Dynamo o como Criss Angel, sus caracteres mostraban marcadamente una bisexualidad. De hecho, hubieron varios magos famosos, como un mago alemán, que participó en la abertura del Mundial de Alemania 2006, eran abiertamente homosexuales. Pero sobre todo, el mayor de todos los magos en el siglo XX se llamó Aleister Crowley, el autoproclamado la bestia y el anticristo. Y este aristócrata inglés, pervertido, para lograr más poder en la magia, practicaba ritos homosexuales y sodomíticos. Y de esa forma los demonios y Satanás mismo le entregaban a él más poder mágico. Así que vemos que la homosexualidad siempre ha estado ligado con el oscurantismo, las tinieblas y la magia, y sobre todo con el satanismo. Y eso mismo le empezó a ocurrir a Salomón, que por injerencia de sus muchas mujeres paganas e idólatras, lo indujeron a la idolatría y al espiritismo. Dice aquí: la conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de Dios para relacionarse con los idólatras, se acarrió la ruina. Al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio, desapareció su eficiencia moral, sus sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. El que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento, el que en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte, Proverbios 14:12, se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que toleraba los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto de Quemos y Astarot o Astarte. Ahí vemos esta bisexualidad de este dios falso o este demonio Astarot o Astarte. Astarot o Astarte. Por lo tanto, Astarot es la versión masculina y Astarte su versión femenina. Tenemos un demonio con carácter bisexual. El que en ocasión de la dedicación del templo había dicho a su pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, Primera de Reyes 8:61, transgredió el mismo y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¿a qué costo?, unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, Cristo con Belial. Profetas y Reyes, páginas 40, párrafo 3 y 41, párrafo 1. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía.
pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres, que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Así que vemos que junto con volverse déspota y tirano, también se volvió enervado y afeminado, perdiendo su nobleza y su virilidad. Estas características afeminadas y bisexuales las encontramos en el dios demonio Astoret o Astarte, pero también en algunas citas de Elena G. White que nos describe esta misma situación en Lucifer, quien también perdió su virilidad y se ha afeminizado. Por lo tanto, todas estas personas que rechazan el Evangelio y la luz de Dios se transforman en tiranos, en déspotas, en ateos y en afeminados. Aquí vemos el resultado de la apostasía dentro de la iglesia adventista y tenemos aquí la revista Adventist Today, que nos dice lo siguiente: el coro de hombres homosexuales de Palm Springs toca corazones en la iglesia adventista de Palm Springs. Esto fue tomado del 6 de enero del año 2015. Esto no es nuevo, hermanos queridos. Esto en la iglesia adventista se ha introducido hace ya más de una década. Esto corresponde, les repito, al 6 de enero del año 2015, Adventist Today, que nos dice lo siguiente: el coro de hombres homosexuales de Palm Springs toca corazones en la iglesia adventista de Palm Springs. Dice, por Jock Anderson, publicado por Devonier Kovacs, 6 de enero del año 2015, Adventist Today. Hace unos años, si alguien hubiera querido apostar conmigo a que la iglesia adventista del séptimo día en Palm Springs acogería al coro de hombres gay en Palm Springs en nuestra fiesta anual de Navidad, tal vez hubiera estado dispuesto a aceptar la apuesta, si fuese un apostador. Los adventistas se enorgullecen de ser un grupo acogedor, y se puede argumentar que esto es particularmente cierto en el caso de nuestra iglesia en Palm Springs. Sin embargo, nuestra organización matriz ha sido de la opinión de que la doctrina de la iglesia prohíbe específicamente que un hombre se acueste con un hombre o una mujer con una mujer. Nuestra iglesia de Palm Springs ha sido especialmente acogedora con los gays y las lesbianas, a menos, por supuesto, de desafiar la doctrina de la iglesia. Así que, dice acá, como consecuencia de la falta de voluntad adventista de adaptarse a los nuevos tiempos, lo que no implica que el cambio sea siempre bueno, dice la iglesia adventista, muchos adventistas homosexuales se han sentido mal recibidos en la iglesia adventista. Algunos se han unido a sectas que aceptan abiertamente a los homosexuales, sin condiciones. Otros mantienen nominalmente su afiliación al movimiento adventista, pero también participan en grupos como Kinship, que estaban especialmente dirigidos a un público homosexual, pero no estaban aprobados por la jerarquía adventista. Si bien la aparición del coro de hombres gay en Palm Springs el 19 de diciembre en nuestra iglesia adventista de Palm Springs no abrogó la doctrina adventista con respecto a la homosexualidad, de hecho marcó un paso muy significativo en la bienvenida a los miembros de la comunidad LGTB. Así que aquí están haciendo lo mismo que hizo Salomón: mezclar la fe de Dios y la Biblia con las políticas del mundo, en que tenemos que aceptar y ser inclusivos con todos. Así que eso muestra que la cultura y la ONU y la Agenda ONU 2030 está ingresando a pasos agigantados desde hace 10 años en la iglesia adventista. Entonces, si vemos esta introducción de este coro gay en el año 2015, es decir, hace 9 años, ¿qué podemos esperar ahora dentro de la iglesia adventista? Con toda la apostasía que tú y yo podemos ver, salir de ella, pueblo mío. Como el Papa Francisco y como los cristianos y aún los adventistas, incluyendo el pastor Bullón,
se están uniendo en esta política de inclusión en nuestras iglesias y en el cristianismo a los sodomitas para aceptarlos dentro de nuestras iglesias. Como hemos visto, vemos que los cristianos están unidos junto con los mundanos en esta rebelión contra Cristo y contra su Padre y contra su palabra, el Evangelio, que declara como pecado digno de muerte la sodomía. Vamos a revisar lo que Elena G. de White nos dice del comentario bíblico Adventista 7A de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 25, que fue lo que dio pie a este estudio de hoy. Comentario bíblico Adventista 7A de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 25. Dice Elena G. de White: hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. Se cita Hebreos 1, versículos 1 y 2 y Salmo 19. Los antiguos filósofos se enorgullecían de su conocimiento superior. Leamos cómo comprendía esto el apóstol Pablo inspirado. Profesando ser sabios, dice él, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El mundo no puede, con su sabiduría humana, conocer a Dios. A través de la teología y la filosofía, los pastores no pueden entender la divinidad, y es por eso que están destruyendo la fe adventista, introduciendo una trinidad falsa y desechando la revelación de Dios y del Evangelio que declara que el Padre engendró a un Hijo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, el Padre, y a tu Hijo, el engendrado a quien tú has enviado. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:6, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero los adventistas de hoy, rechazando la luz que Dios nos dio a través de los pioneros y la mensajera Elena G. de White, se están uniendo con el catolicismo y con los protestantes babilónicos en creer en una trinidad que no es bíblica, inventada por la filosofía y la teología griega que se introdujo en el cristianismo con la apostasía de los cristianos antes de la Edad Media. El mundo no puede con su sabiduría humana conocer a Dios. Sus sabios obtienen un conocimiento imperfecto de Dios que toman de sus obras creadas y después en su necedad exaltan la naturaleza y las leyes de la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza. Los que no tienen un conocimiento de Dios por la aceptación de la revelación que Él ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solo un conocimiento imperfecto de Él en la naturaleza. Y ese conocimiento, lejos de hacer que todo el ser esté en conformidad con la voluntad divina, convertirá a los hombres en idólatras. Profesando ser sabios, se harán necios. Los que piensan que pueden obtener un conocimiento de Dios sin contar con su representante, de quien la palabra declara que es la imagen misma de su sustancia, es decir, Cristo, necesitarán hacerse necios en su propia opinión antes de que puedan ser sabios. Es imposible lograr un perfecto conocimiento de Dios proveniente solo de la naturaleza, pues la naturaleza misma es imperfecta. Esta no puede en su imperfección representar a Dios, no puede revelar el carácter de Dios en la perfección moral que tiene. Pero Cristo vino como un Salvador personal para el mundo, representó a un Dios personal. Como un Salvador personal, ascendió a lo alto y vendrá otra vez así como ascendió al cielo, como un Salvador personal. Es la imagen misma de la persona del Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el Espíritu Santo. Review and Herald 8 del 11 de 1898. Así que, cuando los adventistas han decidido desde 1888 rechazar el mensaje de los tres ángeles dado por Dios a los pioneros, a la hermana White y a John C. Waggoner, los adventistas han comenzado un camino de degradación y degeneramiento que hoy vemos, como les he podido evidenciar y como ustedes han podido ver durante su vida adventista, porque están recorriendo el mismo camino
que recurrieron antes que nosotros los evangélicos, los pentecostales, los católicos, los israelitas, los judíos y los babilonios y los egipcios. Y el resultado siempre va a ser el mismo: la degradación de la sociedad, la afeminización de los hombres, el lesbianismo en las mujeres y finalmente la destrucción del sistema y la destrucción de las ciudades y del hombre, como en Sodoma y en Gomorra. Y eso va a llevar a la destrucción de todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista, que se han apartado del mensaje de los tres ángeles y se han unido con el mundo, con la ONU y con la agenda de esta. Se acerca el fin y vamos a ver con la Biblia que esto es un ataque al Padre y al Hijo proveniente de los líderes eclesiásticos y religiosos del mundo junto con los políticos del mundo para unir a toda la población global ignorante y pecadora contra Dios y contra su Hijo y contra el Evangelio. Salmos capítulo 2 versículos 1 al 12 dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Y vamos a ver cómo se va a organizar esta rebelión humana contra Dios, compuesta por todos los líderes religiosos de la tierra que se han unido en ecumenismo contra Dios y contra su ungido, contra el Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 al 12, tenemos la advertencia del mensaje del segundo y tercer ángel que nos dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, aquí se observa una división de la humanidad en dos grupos: en los que siguen fieles a Dios y a sus mandamientos, esos son los santos, y la mayoría de la tierra que se unirá en rebelión contra Dios, uniéndose con la bestia, el papado y el falso profeta, los protestantes, incluyendo la Iglesia Adventista Corporativa y muchos ministerios adventistas de sostén propio, que no guardan la ley y que no enseñan el Evangelio y que no denuncian a Roma, y es más, dejan que toda esta apostasía penetre en su ministerio de sostén propio, como en la Corporación Adventista. Todos ellos irán a parar al mismo lugar, a la destrucción en el lago de fuego y azufre, en donde será destruido Lucifer junto con sus rebeldes, el papado o la bestia, el anticristo, y el falso profeta, los protestantes apóstatas, incluyendo la Corporación Adventista. Esta coalición global de iglesias, religiones mundanas y cristianas, yendo a los políticos para dominar a la humanidad, la encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 en adelante, donde leemos: y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus, a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo, dice Jesús, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y finalmente, la destrucción contra todos estos grupos humanos y poderes humanos coligados en rebelión, religión y política, contra el Cristo y contra el Evangelio, contra su ley, contra su gobierno y contra su sábado, contra su pueblo remanente. Todos estos serán destruidos cuando la roca, Jesús, venga y desmenuce al oro, a la plata, al bronce, al hierro y al barro cocido de alfarero, unido con el hierro. La iglesia unida al Estado. Seremos destruidos por el Señor Jesús en su segunda venida, como lo profetiza el discípulo Juan en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Así que, hermanos y amigos, no os dejéis engañar. El que es fiel a Dios y al Evangelio estará seguro, pero aquel que se rebela, siguiendo los pasos del papado, siguiendo los pasos del falso profeta o las iglesias protestantes, y siguiendo el paso de la corporación adventista y de muchos ministerios sostén propio que se han apartado del Evangelio eterno y de los fundamentos y pilares que Dios le dio al pueblo adventista entre 1844 y 1888, la suerte de esos será la misma suerte de Babilonia y de Egipto: destrucción repentina, cuando Cristo el Señor, el Hijo de Dios, venga para reclamar su reino aquí en la tierra, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Maranata, Cristo el Señor, la roca, ya viene.